Buenos días, mi nombre es Juliana Verónica Castellanco Martínez. Les voy a hablar sobre la hematopoiesis y linfopoiesis. Cabe recalcar que la hematopoiesis es como el proceso principal y la linfopoiesis es como un subnivel o una rama de la hematopoiesis. La hematopoiesis, hema, es de sangre y poiesis es de formación. Esto quiere decir que es formación de la sangre o células sanguíneas, como pueden ser los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Este proceso se genera principalmente desde la gestación, iniciando desde la fase mesoblástica, que es al inicio de la vida del embrión en el saco vitelino. Después sigue la fase hepática, que es de las 6 a las 22 semanas de gestación, con el hígado fetal. Y pues por último la fase medular, que es desde el nacimiento hasta la muerte o al fin de vida, que es en la médula ósea. Ya pasando como tal a la fisiopatología o cómo se da este proceso, se inicia principalmente desde una célula madre hematopoyética pluripotencial, perdón. De esta célula se encuentra principalmente en la médula ósea roja y se da este proceso en los huesos planos, como es el esternón, las vértebras, la pelvis y las costillas. También ya pasando, estas células tienen tres características específicas que son como que las diferencian, y es la autorrenovación. Esto quiere decir que estas células pueden crear o renovar pues más células madre. La multipotenciabilidad, que puede formar cualquier tipo de célula sanguínea, y la capacidad de diferenciación, que puede madurar a cualquier línea de células. Ya pasando a se divide como en dos líneas, se podría decir como en dos rutas, que es las líneas progenitoras. La primera, que es la línea mieloide común, que en esta se da todo lo que son los eritrocitos, que son los glóbulos blancos, los megacariocitos, que son las plaquetas, y los granulocitos junto con los monocitos, y pues los monocitos se convierten en macrófagos. En esta ruta se ve evidenciado la eritropoiesis, que la eritropoiesis, bajo el estímulo de la eritropoyetina, se forman los glóbulos rojos. También se ve evidenciado la trombopoyetina, la trombopoiesis, que bajo el estímulo de la trombopoyetina se generan las plaquetas, y también la granulopoiesis y monocitopoiesis, con el estímulo del factor estimulante de colonias de macrófagos y granocitos, más la interleucina 6 y 3, se forman los glóbulos blancos. En esta fase como tal, pues las células se van madurando hasta que expulsan como su núcleo, en el caso de los eritrocitos, para ser llevados a la sangre, y así pues que cumplan las funciones que tienen que cumplir, sea transporte, coagulación o defensa. Ya pasando a la segunda ruta que les decía, es la ruta o la línea linfoide común. En esta línea se encuentran los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer. En esta ruta se da la diferenciación dentro de la línea linfoide, y aquí es donde se inicia la linfopoiesis. La linfopoiesis inicia, igual que la hematopoiesis, en la médula ósea, pero esta termina en los órganos linfoides. Vamos a manejar como 3 pasos.
El primer paso son las células progenitoras linfoides, que en estas se encuentran los precursores de los linfocitos B, precursores de los linfocitos T y precursores de las células natural killer. Después vamos al segundo paso, que es la migración y maduración. En los linfocitos B, pues estos se quedan en la médula ósea y aprenden como a detectar, a producir anticuerpos y a reconocer los antígenos. Después los linfocitos T, ellos inmigran al timo, donde terminan su maduración y aprenden a reconocer los antígenos, las células, los antígenos, las células infectadas y extrañas, y también las propias, que esto es el proceso de selección positiva y negativa. Después pasamos a las células natural killer. En estas células pues se producen mayormente en la médula ósea, pero pues termina su maduración y como su función en los tejidos. Y el tercer paso, que es ya los linfocitos maduros. Los linfocitos ya maduros, una vez ya formados, una vez ya madurados en cada uno de estos, digamos, cuando ya están en los tejidos, pues esta vez ya, digamos, las células natural killer ya pasan a los tejidos. Ya simplemente ya están cumpliendo su función o van a cumplir su función según si detectan. Y ya los linfocitos T y B, ellos ya migran pues a donde tengan que, pues se distribuyen, digamos, en ciertos órganos como el vaso, ganglios linfáticos, amígdalas y tejido linfoide intestinal, que son las mismas placas de Peyer, Y pues allá en estos órganos donde se encuentran, pues esperan que haya algún estímulo de algún antígeno para sí mismo crear la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica. Y ya, ahora sí, pasando como tal, con esta breve introducción, pasando como tal a las patologías que escogí, voy a hablar primero que todo de la hematopoiesis del mieloma múltiple. Bueno, ya hablando sobre el mieloma múltiple de IgG, este mieloma es un cáncer de las células plasmáticas que todavía no se sabe o no se conoce exactamente como la causa de este mieloma, ya que las células que son normales se vuelven raramente ya cancerosas. Pues algunos libros y algunos textos dicen que se ven afectados pues la genética, la edad y las circunstancias ambientales. Este mieloma es uno de los más recurrentes o más frecuentes, el cual afecta al 65% de las personas. Pasando a la fisiopatología, también cabe aclarar que en la fisiopatología también voy a dar como los signos y los síntomas. Entonces la fisiopatología se inicia porque hay una mutación de una célula plasmática dentro de la médula ósea. O sea, digamos, hay una mutación de esta célula. Cabe aclarar que este mieloma es monoclonal. Ya les explicaré más adelante que es monoclonal. Entonces, esta célula se vuelve maligna y se empieza a multiplicar descontroladamente, lo que genera una infiltración celular. Pero en esta infiltración celular se liberan ciertas citocinas, y estas citocinas estimulan estimulan los osteoclastos, que son los que destruyen al hueso, y bloquean o inhiben los osteoblastos, que son los que forman al hueso. Entonces, acá en esta parte va a haber de pronto, en un signo y un síntoma, puede haber un dolor óseo e incluso fracturas por hacer cosas que son básicas, mínimas y algo así. Digamos, pararte, dar una vuelta, entonces te fracturaste la cadera. Estas células plasmáticas anormales o tumorales lo que hacen es como ocupan el espacio para la formación de ciertos
de ciertas células. En estas, los que son los eritrocitos, al haber una disminución de eritrocitos, hay una disminución de oxígeno tisular, lo que genera una anemia, palidez y fatiga. También hay los leucocitos, hay una disminución de las defensas, lo que genera infecciones recurrentes. Y las plaquetas, hay una disminución, al haber como esta ocupación de la producción de estas células, en las plaquetas hay una disminución de la coagulación, lo que genera que haya unas petequias, unas hematomas y pues sangrado bastante fácil. Ya pasando a lo que les decía de la producción excesiva de inmunoglobulina IgG anormal, anormal y monoclonal. Ahora sí les explico. Monoclonal, que es, digamos, estas células se reproducen muy descontroladamente, pero es monoclonal. O sea, digamos, una misma célula se empieza como a copiar y a copiar y a copiar y a copiar, pero son una misma, o sea, no son diferentes, son la misma. Esto genera que solamente genere, en este caso, una sola inmunoglobulina, que es la IgG. O sea, todas estas células generan solo IgG, solo. A lo que esto genera, digamos, que estas IgG se vuelvan como viscosas. Y uno de de las manifestaciones clínicas también es que cuando te hacen como un frotis de la sangre, digamos, se ven como formaciones de monedas, así como de acumulación de monedas, como un Rolex, algo así, que es como la formación de monedas, digamos, miren, algo así como las que podemos ver acá, esta formación de monedas, como de acumulación de monedas, yo las llamo así. Y esto, por lo que como la inmunoglobulina es tanta, se vuelve viscosa, entonces se vuelve como un pegamento, entonces se empiezan a pegar y a pegar y a pegar y a pegar los eritrocitos. También esto, digamos, uno también de los grandes signos y síntomas y manifestaciones clínicas junto con la fisiopatología es la inmunodeficiencia secundaria. Por lo que les decía, al crear solo una inmunoglobulina y más en exceso, se generan como anticuerpos anormales. Eso quiere decir que cualquier infección que entra a nuestro cuerpo no va a poder ser combatido correctamente, ya que estas inmunoglobulinas, primero, son en exceso y segundo, no funcionan correctamente. Lo que genera que es que disminuyan los anticuerpos y haya una mayor susceptibilidad a las infecciones bacterianas. Ya en esto ya dije varios signos y síntomas. Voy a decir otros, como es las náuseas, los vómitos, el estreñimiento. También llegan a haber en casos ya muy severos la insuficiencia renal. Y pasando ya a las alteraciones de los laboratorios, podemos ver lo que les decía de la formación de, que yo lo digo, como de las moneditas en la sangre, y eso permite pues de que tampoco haya una buena irrigación. Hay una leucopenia, una trombocitopenia y también hay, por lo que, o sea, digamos, en esto, una leucopenia, una trombocitopenia, por lo que estas células empiezan a generarse para poder sustituir estas células dañadas, ¿sí? O sea, antes empiezan a disminuir para generar como la sustitución de las células. Pasando ya a lo que son el tratamiento farmacológico, las principales terapias para el mieloma múltiple de IgG se pueden ver como la terapia de inducción,
que se ve pues como evidenciado como en tres medicamentos o en una triplete o cuartrito. Entonces, en estos están los inhibidores de la proteasa. Eso quiere decir que destruye las células del mieloma bloqueando proteínas de este mismo. Después están los de los inmunomoduladores, que esto genera como que fortalezca el sistema inmune y limiten el crecimiento de las células anormales o pues tumorales. Y después están los corticosteroides, que reducen la inflamación y destruyen como las células cancerosas. En estos tres, pues el de inhibidor puede ser un bortezomib, inmunomoduladores es la lenalidomida y en el corticosteroide la dexametasona. Ya podemos pasar también pues a lo que es la inmunoterapia, que esta también pues se usa medicamentos que se fabrican directamente en laboratorio. También se ve la quimioterapia. La quimioterapia, la clásica, que se emplean los melphalan, ciclofosfamida y bendamustina, que también se utilizan estas junto con la dexametasona. Y también, digamos, en el no farmacológico se ve el trasplante autólogo de las células madre. Este es un procedimiento médico el cual se basa en extraer las células madres del paciente, congelarlas y volverlas a inyectar después de un tratamiento intensivo como es la radioterapia o la quimioterapia. En este tratamiento se ven evidenciados como tres pasos. El primero es la recolección de las células madres. La recolección es inyectar o pues hacer una punción en el hueso pélvico, extraer las células y pasarlas por una máquina, las cuales se llaman aferesis, una máquina de aferesis que filtra la sangre y separa solamente las células madre, a lo que estas células se congelan y se pasa al segundo paso, que es tratamiento de acondicionamiento. Entonces, antes de realizar como este procedimiento, el paciente se somete a recibir intensivamente las quimioterapias o las radioterapias y para sí mismos como eliminar y limpiar como la médula ósea. Y por último se hace la reinfusión de las células madre. Entonces las células madres que están congeladas se descongelan y se administran por vía intravenosa como si fuera una transfusión de sangre. Otros de los tratamientos no farmacológicos está la radioterapia local y la terapia física y de rehabilitación. Digamos, en esta se ve, digamos, para mantener la movilidad, mejorar la fuerza muscular y reducir el dolor óseo, y pues para que el paciente trate de mantener siempre su autonomía. También una dieta rica en proteínas, un adecuado aporte de calcio y de vitamina D, y si el paciente tiene comprometido algún otro órgano como que tenga una insuficiencia renal, pues no consumir tanto calcio. Y ya pasando al siguiente patología, que es la de la linfopoyesis, que es linfoma difuso de células B grandes. En ese podemos evidenciar que también es un cáncer de células. Como lo decía anteriormente, el linfoma pues es un cáncer de células cancerosas, la cual es
No se sabe todavía muy bien cómo las causas, sea principalmente en los ganglios linfáticos, y dicen que las causas suelen ser por genética. Esta patología se da anual entre 7 a 8 casos por 100.000 personas. La fisiopatología se empieza desde que pues el linfocito B está principalmente en la médula ósea, maduran en la médula ósea y después pasan a los ganglios linfáticos para cumplir su función de inmunológica. Después, en esto hay una alteración o una mutación. Entonces, también se ve como la pérdida del control del ciclo celular, como lo es en la proteína de la BCL2. Esta proteína genera una mutación y inhibe la apoptosis de las células que ya deberían morir y las deja literalmente vivas. También se hace como una acumulación y una expansión clonal. Entonces estas células, esta patología también es monoclonal. Entonces estos linfocitos se empiezan a clonar todo el tiempo. Entonces todos los linfocitos son iguales, todos idénticas genéticamente. Esto se infiltra pues a los ganglios linfáticos y de los ganglios linfáticos se pasan a otros tejidos como es la piel, la médula ósea, el hígado, entre otros. También en los ganglios linfáticos se ve como una hiperplasia maligna difusa. Pasando también pues a la alteración inmunológica. Esta alteración inmunológica también se evidencia pues en esta fisiopatología, ya que al ser monoclonal, los linfocitos como que no actúan de la misma manera, no crean como esos anticuerpos funcionales como tal. Entonces se genera una inmunodeficiencia secundaria, lo que se genera, igual que en la anterior patología, un mayor riesgo de infecciones bacterianas. También pues estas masas tumorales, estas células generan como las citocinas proinflamatorias y también se ve evidenciado pues en los signos y en los síntomas sistémicos, como es la pérdida de peso, la fiebre y la sudoración. Pasando de esto pues este linfoma se infiltra pues a otros órganos vitales como son el vaso, la médula ósea, el hígado y el sistema nervioso central. También otros de los signos y síntomas es la hematoesplenomegalia por infiltración secundaria del hígado y el vaso. También en las manifestaciones clínicas y en los laboratorios se puede observar una leucocitosis o una leucopenia leve. Pues leve pues puede ser variable. Y también pues la hemoglobina y el hematocrito pues está disminuido por la anemia y también se ve una trombocitopenia, ya que las plaquetas empiezan a bajar. Pasando también ya lo que son el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se da por la primera línea, que es la rituximab, la ciclofosfamida, el doxorubicina, la vincristina y la prednisolona, la cual pues actúa destruyendo las células malignas y controlando la proliferación anormal de estos linfocitos. Este tratamiento se aplica de 6 a 8 ciclos cada 21 días. También se da la quimioterapia y pues en el tratamiento no farmacológico también se evidencia el trasplante autólogo de células madre como el anterior, y la radioterapia y también el soporte pues nutricional y la actividad física para asimismo generar que la masa muscular esté intacta y no generar sedentarismo, siempre prevalecer la autonomía del paciente. Ya pasando al PAE, el PAE va a ser de las dos patologías. En este sí se los voy a leer como está tal cual en la diapositiva.
y las voy a poner acá en la pantalla. Caso. Paciente masculino de 65 años, jubilado, consulta por la aparición progresiva de una masa indolora en la región lateral derecha del cuello desde hace un mes, acompañada de fiebre vespertina, sudoración nocturna y pérdida de peso de 7 kilos en 2 meses. Además, refiere dolor lumbar persistente que se identifica con el movimiento, cansancio generalizado, debilidad, temblor inducido por el movimiento, palidez y malestar óseo difuso. Al examen físico se evidencia adenomalía cervical y esplendomegalia de consistencia firme y dolorosa, junto con sensibilidad a la palpación en la región lumbar y discreta limitación funcional por el dolor. Estos hallazgos orientan hacia un proceso hematológico maligno compatible con linfoma difuso de células B grandes asociadas a manifestaciones de mieloma múltiple IgG. En este, pues, el dominio 2, nutrición, clase 1, ingestión, diagnóstico, ingesta nutricional inadecuada, factores relacionados, aversión a la comida, alteración en la percepción del sabor, características definitorias, dolor abdominal, alteración del metabolismo con aumento del gasto energético en reposo y letargo. La inferencia es: la ingesta nutricional inadecuada se ve afectada por el mieloma múltiple como el linfoma difuso de células B grandes, aumentan el gasto metabólico y las demandas nutricionales, mientras que los efectos de la enfermedad y del tratamiento como anorexia, las náuseas disminuyen el apetito y la tolerancia alimenticia, generando desequilibrios nutricionales que retrasan la recuperación del paciente. El NOC es estado nutricional y el NIC manejo de la nutrición. El otro es dominio 4, actividad y reposo, clase 2, actividad y ejercicio, diagnóstico, deterioro de la movilidad física por dolor óseo y fracturas, factores relacionados, dolor, características definitorias, malestar con el movimiento, temblor inducido por el movimiento e inestabilidad postural. Inferencia: el deterioro de la movilidad física se relaciona con las debilidades del dolor óseo y fatiga causado por el mieloma múltiple IgG y el linfoma difuso de las células B grandes. En el mieloma, la destrucción ósea y las fracturas limitan el movimiento, mientras que en el linfoma, la infiltración celular y la respuesta inflamatoria provocan cansancio y pérdida de la fuerza. NOC, nivel de dolor, y NIC, de manejo de la medicación. El siguiente es dominio 11, seguridad y protección, clase 1, infección, diagnóstico de deterioro de la movilidad inmunitaria y factores relacionados, malnutrición, inmovilidad prolongada, características definitorias, la fatiga, fiebre y debilidad. Inferencia: el mieloma múltiple IgG y el linfoma difuso de células B grandes, hay deterioro de la respuesta inmunitaria porque las células B malignas desplazan o suprimen a las normales. En el mieloma, la producción excesiva de IgG monoclonal inhibe las demás inmunoglobulinas y el linfoma la proliferación anormal impide la formación de anticuerpos funcionales. En ambos casos, esto genera inmunodeficiencia y mayor riesgo de infecciones, como lo habíamos dicho anteriormente en las manifestaciones clínicas. El NOC es conducta de favorecimiento de la salud y el NIC es control de infecciones. Listo, muchas gracias por escucharme y ya.